Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. Está con ustedes Ivette Barbosa, directora de este proyecto que ha nacido sin fin de lucro para compartir capacitación continua a todos los que amamos, practicamos la profesión de contaduría. Este material es para todos los estudiantes de contaduría, profesores, contadores públicos y privados, para que estemos capacitándonos y compartiendo este conocimiento con todas las personas y clientes que están con nosotros. El día de hoy tenemos a una compañera muy especial. Tenemos a Aderit Brenes Castro. Ella es máster en asesoría fiscal y para mí es un orgullo tenerla con nosotros. Realmente es muy grato en los programas con ella. Van a ver que la hora se nos va a pasar súper rápido, más que vamos a conversar sobre un tema fiscal y nos visita desde Guapiles, ¿verdad, doña Aderit? Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, hola, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias a Ivette por invitarme a este excelente programa. Yo soy una fiel seguidora tuya también, así que la verdad que es un honor compartir y apoyar en lo que se pueda. Muchísimas gracias. Y efectivamente, estoy desde Guapiles. Nosotros tenemos oficina en Guapiles y en San Pedro. Y bueno, la mayoría del tiempo estamos de este lado porque nos gusta más el clima, el lugar y todo lo demás, pero excelente, ¿verdad? Sí, para mí es muy, muy importante poder tener estos espacios para ayudarle a muchas personas, estudiantes, colegas, y en especial porque es tanto lo que es en materia tributaria venimos viviendo desde la reforma fiscal que a veces no nos da tiempo el día a día de poder absorber todo lo que estos cambios implican y bueno, estos espacios ayudan muchísimo a tener nociones básicas, por lo menos, pero también ayudan para saber uno por dónde se tiene que ir y orientar mejor a las personas. Exactamente, para unirnos más como profesión también. Les voy a contar quién es doña Aderit, para los que no la conocen. Ella es contadora pública autorizada, es contadora privada incorporada, es máster en asesoría fiscal, tiene más de 40 años de experiencia, desde lo que es auditoría interna, forense y también contabilidad y asesoría tributaria. Y también tiene un programa llamado, doña Aderit, se me olvidó el nombre. Asesoría Integral es nuestra página todos los jueves a las 3 de la tarde, donde damos charlas generalmente de impuestos, porque es lo que la mayoría manda, ¿verdad? Sí, sí, la mayoría, doña Deris más bien es el enfoque de ella, es más que todo fiscal, así que los invitamos todos los jueves a las 3 de la tarde, descansan un rato y después se conectan a Experiencia Contable a partir de las 7 de la noche. Bienvenidos a todos los que se han conectado por medio de redes sociales, a los que nos van a ver en YouTube también de una manera diferida. Muchísimas gracias. El tema de hoy, yo hablaba con Aderit, yo le decía, yo quiero que visualicemos a todos los contadores haciendo sus declaraciones de impuesto de renta, qué es lo que tienen que tener alrededor. Antes teníamos papeles,
ambos folder, bueno, no nos veíamos en los escritorios para hacer las declaraciones de impuesto de renta. Ahora, ¿qué ha cambiado? Con la reforma del 2019, con la llegada del IVA, con la llegada de la factura electrónica, ¿qué aspectos debemos considerar, aparte de los IVA, de la proporcionalidad, todos esos aspectos que ahora no tenemos nuestro escritorio lleno de documentos, pero sí de manera electrónica? Entonces, este es el enfoque de nuestro programa del día de hoy. Y creo que empieza con los IVAs, Adri. Sí, bueno, ahí yo les preparé una pequeña presentación como para llevar el hilo y la idea de hoy era como hablar un poquito de cuál es la secuencia de todas las diferentes etapas que tenemos que desarrollar desde que estamos haciendo las declaraciones del IVA hasta que terminamos con la declaración de renta. Entonces, pues la idea es, basándonos en la guía que tenemos ahí, ir hablando un poquito bueno, yo no veo muy bien la presentación, voy a ver si la pongo, porque como para irme guiando, no sé si la puedo hacer un Es, poquito más grande. dice pasos para el cierre fiscal. Lo puedes ver desde el teléfono si Voy a, pones ah, el voy a, programa. Ahí estás voy a, viendo la voy a conectarme presentación. para verla. No, ve, no, arriba, Adri, no me ves a mí y a la presentación. Sí, pero la veo muy chiquita. Ah, ok. No sé si la puedo cambiar para verla más cerca, pero no la veo más cerca. Entonces voy a meterme en el link tuyo Ok, y desde ahí entonces la puedo ver. ok, perfecto. Perfecto. Sí, bueno, la Saludos, idea, aprovecho para perfecto, saludar, doña Adri, a los que se están claro. conectando con nosotros. Don Jesús Macís nos dice buenas noches para todos y gracias por contribuir con su conocimiento en la profesión. Don Mike nos dice buenas noches, saludos. Jorge Mario de Ríos, fiel oyente de nuestro programa, muchas gracias por el aporte. Nos dice desde el centro de San José, Xiomara Arias, Javier Jiménez, Marlen Durán, Víquez, Edward Vives, gracias por la charla y a todos los que están conectándose en este momento y de manera diferida, muchas gracias por seguirnos por las redes sociales y compartir con nosotros conocimiento. Excelente. Bueno, volviendo un poquito a la idea, lo que yo hice fue como anotar una serie de pasos que debemos ir haciendo para poder ir cumpliendo con todos estos procesos que al final, pues sí, es un poquito más engorroso, ¿verdad? Y la idea es precisamente eso, desde que nosotros estamos haciendo los IVAs, vamos a participar, por ejemplo, el cierre fiscal, tenemos que primero ir a revisar todas nuestras declaraciones, si estas declaraciones nos están pegando con la contabilidad. Luego, así a grosso modo, para ya después entrar a detalle, el diseño y la revisión de la prorrata, si corresponde. Y esto es algo importante porque muchas veces asumimos, no, a este cliente no le toca, pero no nos vamos a revisar si esa información, que con la información que tenemos, eso es así o no. Luego el mismo ajuste y registro de la prorrata, luego revisar toda esa información que nos pegue ya. Una vez que ya tenemos esos datos, vamos a registrar contablemente, que volvemos a validar. Yo creo que esto es importante. Cada vez tenemos que hacer procesos de validación y ya una vez que ya tenemos la información completa, pues revisamos cómo estamos con la parte de créditos fiscales para ver de dónde vamos a sacar para pagar ese impuesto. Y al final, pues, propiamente calcular el impuesto y hacer la D101 y cerrar. Entonces, vamos a ir hablando paso a paso de estas opciones y entrando a la primera, que es precisamente la parte de la declaración del IVA. Aquí yo lo que quiero retomar es que es muy importante que estemos seguros de que ese IVA se fue clasificando bien, perdón, que las ventas se fueron clasificando bien, tanto a nivel de la declaración como a nivel contable. Requerimos de esa información bien clasificada. Perdón, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que, por ejemplo, los diferentes IVAs a diferentes tarifas, tenerlas bien identificadas, que como las fuimos clasificando en la declaración, así las tengamos en la contabilidad. Y un punto que yo he visto en revisiones que a veces se nos va es, por ejemplo, la parte de los exentos y los no sujetos. A veces tenemos exentos y no sujetos, pero algunos de estos tienen diferentes características. Algunos son con derecho a crédito y otros son sin derecho a crédito. Entonces, muchas veces la gente hace las declaraciones basadas en la información, el resumen que genera el sistema de facturación. Pero el sistema de facturación a veces no discrimina o no sabe
cuáles de esas ventas exentas, por ejemplo, son con derecho a crédito o sin derecho a crédito. Entonces, una de las partes que nosotros tenemos que estar seguros es si a nivel de la declaración mes a mes fuimos clasificando adecuadamente las ventas con derecho y sin derecho en la declaración, pero luego esa información la arrastramos a la contabilidad bien clasificada. ¿Cuáles ventas son con derecho? ¿Cuáles ventas son sin derecho? Porque necesitamos juntar los datos mes a mes, sacar un total para al final calcular la prorrata. Entonces, eso es uno de los puntos que yo siento que es en lo que podría estar fallando mucha gente. Uno, atenerse al sistema de resumen de facturación electrónica que no me clasifique adecuadamente y yo no validar esa información en la parte contable. Una vez que hemos validado la información en la parte contable de todas las ventas, es muy importante, ok, vamos a revisar si de acuerdo a estas caracterizaciones que hicimos o estas clasificaciones, esta persona o este obligado tributario tiene que hacer prorrata. Para hacer la prorrata tenemos que estar tranquilos, seguros de que es la venta lo que nos va a determinar si hay que hacer prorrata número uno y cómo sería la prorrata. De ahí la importancia de poder haber clasificado adecuadamente esas ventas. Resumimos esas ventas y tenemos que montar un auxiliar también donde vamos a registrar las compras. Ojo ahí, porque ahí también a veces podemos tener otra confusión, que son las compras que podemos identificar, que son relacionadas con ventas directamente de las compras que se utilizan, ya sean compras o gastos, para uso independientemente de a qué tipo de venta vamos a aplicárselo, que es los que no son determinables. ¿Por qué? Porque para efectos de la prorrata y para efectos de la presentación, nosotros las compras que es identificables se van a ir directas, pero para efectos de la prorrata, solo esas compras que no se adquirieron para una venta en específico, sino para todas ellas en general. Y esas son las que tenemos que identificar que tanto a nivel de la declaración como a la hora de los borradores que montamos, esa información se clasificó bien. Bien identificada esta información, vamos a validar los créditos fiscales relacionados con esas compras. Si los créditos realmente, las tasas corresponden, los porcentajes corresponden, y si eso está bien mes a mes, pues hacemos sumas totales. Esas sumas totales son las cifras que nos van a ayudar para determinar cuánto fueron las compras que hicimos en el año no determinables, de esas compras, cuántos créditos fiscales nos aplicamos y de esos, de acuerdo al cálculo de la prorrata que nos da la hoja de cálculo, esa nos va a determinar, ok, si usted, por ejemplo, aplicó un 80% y ahora el cálculo me da un 90%, entonces yo tengo derecho a ajustar ese crédito fiscal en esos 10 puntos adicionales y en ese caso tendría un saldo a favor. Ese saldo a favor tengo que identificarlo, documentarlo bien y no solamente en la hoja de cálculo de prorrata, sino también en la declaración, porque en la declaración va a ir en una sección al final bien identificada. Muy importante tener bien identificados esos tipos de ventas para poder hacer bien la clasificación adecuada, por supuesto. Y ya una vez que ya hicimos la declaración y la reportamos, volver a validar. ¿Por qué volver a validar? Porque a veces, especialmente cuando trabajamos con cálculos de prorrata donde tenemos tarifas diferenciadas, ventas del 1, ventas del 13, ventas del 2 y otras tarifas, y con derecho a crédito y sin derecho a crédito, el cálculo que nosotros hacemos en el borrador puede diferir un poquitito del cálculo cuando ya ponemos los datos en la declaración. Eso puede variar un poquitito. Entonces necesitamos volver a validar. ¿Para qué? Para registrar en nuestra contabilidad la prorrata que realmente, el ajuste de proporcionalidad que realmente nos aplicó esa declaración. Ya sea que es un saldo a favor o es un saldo en contra. Ya una vez que hicimos eso, pues nos vamos a los registros contables, registramos todo eso y tener claro que ese ajuste de proporcionalidad lo vamos a registrar, ya sea sumando o restando el IVA a pagar, pero lo vamos a mandar contra el IVA, el costo que tenemos en el estado de resultado.
porque ese es el efecto. Si fue que nosotros aplicamos más en todo el año, pues vamos a rebajar de ese IVA el costo, ese monto, y si aplicamos menos, tenemos que devolverle al fisco la diferencia y se nos va a subir ese ajuste. Entonces, ya Importante, una David, vez, entonces que quede registrado en el mes de diciembre, en la contabilidad. correcto, en el mes de diciembre vamos a tener ese ajuste y ojalá que en nuestro registro contable lo identifiquemos bien. Ajuste de proporcionalidad. E incluso el ajuste que va a la parte del IVA al costo en el estado de resultado que diga, este es el ajuste de proporcionalidad de la prorrata del 2022. Ya una vez que Perfecto. registramos eso, ya ahora sí podemos tener cifras finales para hacer el cálculo de la declaración de renta. Y ahí, muy importante, ver, ir a revisar todos los saldos que hemos acumulado. Por ejemplo, si una empresa vende, usa datáfonos para su venta, esos datáfonos le han hecho retención de IVA y retención de renta. Debemos llevar un buen control de todas esas retenciones de renta que mes a mes nos vienen haciendo los bancos por el uso de los datáfonos. Este es un crédito fiscal que tenemos que tener bien identificado, bien registrado y bien documentado para poder, en caso de una revisión fiscal, poder justificar. Otro Perfecto. dato que necesitamos validar es si hemos hecho los adelantos. Si los David, adelantos se han de pagado. entrar, perdón, antes de entrar a ese tema de los Ajá. adelantos, me gustaría que como que aclares, no es una pregunta que están haciendo directamente al programa, pero sí es una pregunta que anda en un chat en el de Liberia, que están preguntando si un contribuyente tiene una actividad de turismo, que es el 8% y tiene la actividad de comisionista, que es el 13%, ¿se debe aplicar proporcionalidad, sí o no? Por supuesto que sí. Digamos, porque si yo estoy con las comisiones al 13% y estoy con turismo al 8%, ya yo tengo tarifas diferenciadas. Al tener el uso de tarifas diferenciadas, la aplicación de los créditos fiscales por las compras que yo realizo o los gastos que yo tengo, yo solo tengo derecho a una parte. En buena teoría, por las ventas al 8, solo el 8% de mis compras y por las otras ventas, la tarifa correspondiente. Pero como la mayoría de los gastos, en el caso de los servicios, no son identificables. Generalmente pasa que es muy difícil, a menos que se lleve algo muy estrictamente bien controlado y bien documentado, la mayoría de las compras, yo no puedo decir que son para para este servicio y no para el otro. Y desde esa perspectiva, entonces prácticamente todas mis compras se tienen que incluir en el cálculo de prorrata. Al yo poner en el cálculo las ventas a una tarifa, las ventas al otro tarifa, la calculadora, que por cierto el Colegio de Contadores Privados actualizó una con la tarifa del 8% porque no la teníamos, tributación no actualizó nunca la tabla de cálculo que había para determinar la prorrata. Entonces usamos la calculadora que nos proporcionó el Colegio de Contadores Privados, ponemos esas ventas a las diferentes tarifas, ponemos las compras que hemos hecho, que en ese caso es muy probable que el 100% de todas las compras se vayan a prorrata. Nos va a determinar de ese 100% cuáles son los créditos y de esos créditos totales a cuánto tenemos derecho nosotros a acreditarnos como cierre final. Si nosotros no hicimos prorrata en todo el año, porque tal vez el año pasado no teníamos una situación de esas o no lo conocíamos, bueno, este es el momento para hacer el ajuste. Este es el momento para hacer el ajuste. Ahora, ¿qué pasa si yo no hice prorrata y debía haber hecho? Ahí lo que va a suceder es que el ajuste puede ser significativo. Si yo me fui aplicando todos los créditos fiscales mes a mes durante todo el año, cuando llegue al cierre fiscal a diciembre y haga ese ajuste, es muy probable que ese ajuste sea importante. ¿Por qué? Porque el cálculo me va a decir que va a sacar una proporción en relación a las ventas de cada tarifa y me va a castigar por las diferencias entre eso y el 13% y me va a decir que no tengo derecho a eso. Por eso es que es tan importante sí hacer la prorrata a cada año y usar por lo menos usar esa prorrata definitiva del año anterior, que es la provisional para el año, irla usando durante todo el año. No sé si eso contesta tu pregunta, Ivette.
Sí, muchas gracias. Ahí también se tenía un debate, cuál era la diferencia de tasas reducidas y proporcionalidad, que si era lo mismo. Es que las tasas reducidas es lo que ya la ley nos da para los diferentes tipos de ventas. Tenemos ventas al 13 en general para todos los bienes y servicios, pero luego vienen las excepciones. Y por ejemplo, tenemos que todo lo que está en canasta básica y que, por ejemplo, los productos que tienen que ver con la agricultura y todo lo de los agroquímicos y eso, también van al 1% y nos dan derecho a crédito. Pero la misma ley estableció tarifas del 2%, del 4% ya fijas, como en medicinas, como en viajes, etcétera. Entonces, nosotros tenemos esas tarifas ahí que ya de por sí, cuando una persona combina estas tarifas reducidas, pues entra definitivamente a cálculo de proporcionalidad. Pero también tenemos otros tipos de ventas de servicios o de bienes que tienen tarifas que se le hizo un ajuste especial para darles, por decirlo de alguna manera, un descuento a través de los años, mientras la ley se iba, pues de alguna manera acomodando. El caso de lo que es lo de construcción, todos los servicios relacionados con construcción, que empezaron al 0, pasaron al 4, se volvió a extender el 4, ahora están en el 8. Lo mismo con los artículos que tienen, con todo lo que tiene que ver con el reciclaje. Ellos igual empezaron al 0, pasaron al 4, pasaron al 8, ahora están al 13 y todo lo de turismo también. Entonces, todos estos tienen tarifas reducidas, pero no porque sean permanentes, sino Ujú. porque la ley, a través de un inciso transitorio, les dio una posibilidad de irse exonerando y que esa exoneración iba a ir disminuyendo con el paso de los años. Entonces, al estar estos con una tarifa reducida, aunque sea temporalmente, y yo combino esas tarifas, esas ventas con otras ventas a otras tarifas, ahí es donde yo entro a proporcionalidad. Si yo solo Adri, vendo al 8, vea, no perdón, necesito hacer Adri, proporcionalidad. siguiendo con ese tema de las tarifas reducidas, ¿verdad? Es que dice Rebeca, si en el sector turismo solo se cobra el 8% y la otra mitad del año, el 13%, aplica prorata. Esa es la otra parte de la pregunta que dijiste ahora. Esa es como la continuación. Ajá. ¿Qué Bueno, a mi opina? criterio sí, porque la proporcionalidad es anual, no es por mes. Cuando yo hago el ajuste de proporcionalidad es en base a todas las ventas de todo el año. Entonces, desde esa perspectiva, yo no podría decir, bueno, voy a aplicar el 8% en el periodo donde está la tarifa del 8% y lo demás lo mando al costo, y a partir de la que la tarifa entra al 13, ok, ahí sí me voy a aplicar el 100% del crédito fiscal. No lo podría hacer a mi criterio, ¿por qué? Porque el cálculo de la proporcionalidad es anual y establece que si hay ventas diferenciadas durante el año, es donde yo tengo que hacer ese cálculo. Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos, a ver, con el tema. Sí, bueno, volviendo a ya una vez a que nosotros hicimos el ajuste, ese ajuste ya se determinó, se puso en la declaración, ya subimos la declaración, validamos el dato que nos da la declaración, porque puede ser que el dato varíe y es el dato que nos da la declaración subida el que vamos a registrar. Una vez que ya registramos eso, ya tenemos todos los datos para el cálculo del impuesto de renta. Ahí muy bien, pues ir a revisar cómo estamos con todos los saldos a favor que hemos desarrollado, que la empresa o el obligado tributario ha generado en el año, que hay por muchas circunstancias. Por ejemplo, tenemos que si pagó los adelantos, ya ahí tiene esos saldos a favor para rebajar del pago del impuesto. Si, por ejemplo, el año anterior el cálculo de sus adelantos fue superior al pago del impuesto, pues es muy probable que le haya quedado un saldo a favor del año anterior, que ahí también lo puede tener. Y si le vende instituciones públicas que le retienen el 2%, ahí también va a tener saldos a favor de las retenciones que le hicieron por esas circunstancias. Entonces es muy importante que se lleve un buen control de todos esos saldos y que se le vayan contabilizando con fecha. ¿Por qué? Porque todos esos saldos a favor van a tener igual
un periodo de vida de 4 años de vigencia para poder hacer uso de ellos. Y aquí es muy importante llevar ese control para tratar de usar primero los más viejos, los de más antigüedad, para irlos, como dice uno, gastando y que lo más nuevo sea lo que vaya quedando. No sé si Ahí, ahí tenés una ¿qué consulta. recomiendas en esa parte de los adelantos? El de los adelantos, de los saldos a favor. Ajá. Cierro diciembre y quedé con un saldo a favor. Y es alto, digamos. Entonces yo digo, bueno, tengo la opción de aplicármelo en las declaraciones de IVAs que viene y tengo opción para la declaración de impuesto de renta. ¿Qué asesoría usted daría en ese tema? ¿Aplicarlas a los IVAs que viene o lo guardo para renta? Dependiendo del cliente. Ahí es muy importante, vea que en esto no hay una receta para todo el mundo ni es la misma respuesta para todo el mundo. ¿Por qué? Porque depende de cuál es el comportamiento de ese cliente, de este obligado tributario. Por ejemplo, si este obligado tributario es un exportador, vende muchos sin IVA, entonces sus declaraciones de renta no le, perdón, del IVA no le van a dar un impuesto a pagar. En ese caso, ese saldo a favor que le queda, lo vamos a utilizar, la recomendación sería utilizarlo en pagar los nuevos adelantos del año siguiente. Pero si este contribuyente sí tiene una operación grabada y va a generar muchos IVAs a pagar, mi recomendación es que los use lo más pronto posible. Ahora, para usar los saldos a favor que me quedan en el renta, yo los puedo usar casi que inmediatamente en IVA, no así los saldos que me quedan a favor en IVA. Cuando yo tengo un saldo a favor en IVA, mínimo yo tengo que darle 3 meses de antigüedad para poder usarlo en la aplicación de un pago para un impuesto, por ejemplo, de renta. Para el IVA mismo sí lo puedo usar mes a mes, pero para pagar un saldo de renta o una deuda de renta, yo tengo que esperar que mi saldo de IVA tenga 3 meses de antigüedad como mínimo. Perfecto, esa es la que tenía de saldos a favor. Tengo una de los cruces de las ventas versus renta. Si Ajá. te la hago de una vez o hablamos de ese tema. Sí, si quieres hablamos de ese tema. Esto es un punto muy importante que muchas veces se ha quedado por fuera. Y es que nos toca hacer una validación de cuántos fueron las ventas que nosotros reportamos en nuestra declaración. Y esta comparación, para mi criterio, tiene que estar prácticamente en dos vías. Una, a veces revisamos contra el borrador de la declaración. Yo digo que hay que revisar contra el borrador y contra la declaración que realmente subí. ¿Cuáles fueron las ventas que yo reporté por tarifa? Y luego las voy a comparar con las ventas que registré en la contabilidad por tarifa y hacer un comparativo de si ambas coinciden y no hay diferencias. Aquí es muy importante tomar nota de la parte de las notas de crédito, porque las notas de crédito contablemente puede ser que las registremos por separado y que en la declaración las registremos ya neteadas. Entonces, validar que esas nos vayan coincidiendo. ¿Por qué es importante? Porque una de las revisiones más que generalmente hace la administración tributaria es precisamente sumar las declaraciones, el total de las ventas reportadas en declaraciones y compararla con el total de las ventas reportadas en la D101. De ahí la importancia de que esa comparación la hagamos nosotros y validemos mes a mes, porque si encontramos un error, ya sea por un dedazo, un reporte mal hecho o tal vez una sumatoria mal hecha en algún momento, nos vamos a dar cuenta inmediatamente y todavía estamos a tiempo de hacer una rectificativa y hacer los ajustes correspondientes. Lo que sí es importante es que al final de esa revisión estemos seguros que el 100% de mis ventas declaradas en la D104 coincide con el 100% de las ventas reportadas a nivel de estado de resultado y que de ahí voy a tomar el dato para la D101, que es la declaración de renta. Perfecto. Nos preguntan sobre las asociaciones solidaristas. Dice, don Jorge nos pregunta, ¿en las asociaciones solidaristas solo reportamos las ventas con terceros en el IVA? No va a coincidir con el estado de resultados. Bueno, pero ahí tienen una justificación por el tipo de la empresa que es, ¿verdad? Ahí es donde es importante que haya esos reportes donde se identifiquen
las diferencias en ventas contables o los registros contables contra la parte tributaria, ¿verdad? Y que esa información esté validada y amarrada. Yo creo que esta es parte de los soportes que tienen que tener y que tienen que tener sí o sí todas las empresas, porque también, por ejemplo, en el caso de que tengamos pérdidas y esas pérdidas las vamos a reportar y aprovechar como crédito fiscal en el año siguiente o como para aprovecharlo y rebajarlo, todo eso tiene que estar documentado. Aquí yo creo, Ivette, que la clave del asunto es una contabilidad bien documentada, buenas notas, notas explicativas, que un tercero llegue y revise eso, pida eso, y que las notas orienten al lector de toda la información que está ahí y que no nos tenga que preguntar nada. Yo creo que esa es la clave del éxito para dormir uno tranquilo, porque incluso cuando usted se devuelve el año siguiente a revisar eso, sus mismas notas lo van a orientar y decir, mira, así era, así es cierto, sí, claro, perfecto. Eso yo creo que es muy importante, el aprender a documentar, a justificar, a poner notas, a decir por qué se hizo esto, por qué se hizo lo otro. Algo tan simple, un estado de resultado que tiene ingresos y gastos de un profesional, pero yo decido que mejor a la declaración de renta le voy a aplicar el 25% de gastos como deducción única, lo anoto. Tiene tanto de gastos, pero vaya a utilizar el 25% porque es más conveniente. Entonces, ese tipo de información no hace falta que nadie pregunte nada. Todo queda bien documentado. Exactamente. Realmente son las notas, porque yo he dicho, a veces no nos acordamos lo que hicimos el mes anterior, mucho menos un año o 3 años antes, qué fue lo que habíamos hecho. Y No, realmente definitivamente. Y las es que notas, no debemos dejar nada a la memoria. Ese es exacto. yo digo que la clave del éxito es que usted sepa que siempre lo que usted hace es para que alguien más lo revise. Y también usar la parte materialidad. A veces usamos los auxiliares de ingresos de la facturación y otra a veces nos cierra con lo registrado contablemente, Ujú. ya sea por reintegros de caja chica que no han llegado a las facturas o porque X factura no correspondía a la operación de la empresa, fue que el dueño se fue y dio el nombre de la empresa, pero fue que se equivocó. Y a Ujú. veces también pasa que se da el nombre de uno de la empresa y no lo cambia el proveedor. Entonces empieza a facturar y a facturar y a usted le empiezan a llegar facturas que no son suyas. Y ya por eso usted no las va a meter como crédito fiscal, ¿verdad? Ajá. Entonces hay que tener cuidado que los facturadores no tienen el 100% de la razón Ujú. de lo que Bueno, pasó en en la realidad empresa. no es el facturador, sino los errores humanos, porque no se Exacto. hicieron los cambios. Ahí es donde también el contador es una persona clave para analizar la información. Y vuelvo a retomar el tema que le indiqué al principio. No podemos tomar los reportes de los sistemas de facturación a fe ciega de que esto es lo que es. O sea, nos toca a nosotros hacer ese análisis de la información, que porque ahí vengan ventas, bueno, veamos si estos proveedores están bien, estos ventas, estos clientes están bien clasificados. Si las ventas vienen con un IVA de cero, ¿por qué tienen IVA cero? ¿Qué fue lo que vendí? Le vendí a un exportador, le vendí a una zona franca, le vendí a la ERT, por ejemplo, que es exento con derecho a crédito, le vendí a una junta de educación o vendí libros que son exentos sin derecho a crédito. El identificar qué tipo de ventas tengo es muy importante. Y es que es a eso algo que el sistema a veces no lo hace. Nos toca a nosotros, como contadores y conocedores de la materia tributaria, hacer esas revisiones, hacer esos análisis y hacer los ajustes. Y si hay un error como el que tú dices, de que están llegando facturas que no son mías, no son de mi actividad, aunque me lleguen a la empresa, algún vivillo dirá, ahí sí, aprovechémoslas para tener gastos. Pero uno de los requisitos para que un gasto sea deducible es que el gasto está relacionado con mi actividad económica y que eventualmente yo podría hasta la administración tributaria cuestionarme y decirme, bueno, ¿cómo pagó eso? Y como no es mío, no lo pagué. Entonces tampoco tengo el descargo de la prueba para decir que ese gasto es mío y que lo pagué. Entonces son cosas que es importante que las valoremos y que el contador cuando revisa
le dé esa información al obligado tributario, a la persona que está trabajando en la parte administrativa, que hace la aceptación, de que, ojo, tenga cuidado con eso, ¿verdad? ¿Y cuáles son las implicaciones tributarias que puede eso? Las sanciones a las que puede incurrir, los riesgos tributarios que puede estar asumiendo. Y esa es nuestra labor. ¿Cuáles gastos están quedando por fuera? Sí, de la facturación electrónica, que nosotros debemos incluir en la declaración del impuesto sobre la renta. Ah, lo que no está en renta, en IVA, que sí va en renta, esa es a tu pregunta, Ivette. Exactamente, y el cuidado que tengamos que tener, como por ejemplo planillas, ¿verdad? Sí, bueno, sería básicamente lo que tiene que ver con nómina, que para eso el respaldo nuestro para que el gasto sea deducible es que esos salarios han sido reportados a la Caja del Seguro Social y se han hecho las deducciones de ley a los empleados. Eso es el primer requisito. Digamos, dentro de los requisitos de las facturas, de los gastos para ser aceptados, una es que sea factura electrónica, pero tenemos circunstancias donde hay muchos gastos donde no tienen factura electrónica. Entonces, ahí entraría el caso de los salarios, también entraría el caso de que, por ejemplo, se paga alguna institución que está exenta de emitir factura, como el caso de la Caja del Seguro Social, que ellos, como son no sujetos, ellos no están obligados a dar información, y si la empresa tiene alguna relación, podría ser que algún tipo de transacción entre ellos no tendría el tal documento. Otro que es muy común, que lo tenemos hoy bastante común, es los transfronterizos. ¿Qué pasa con los transfronterizos? Son esas plataformas que nosotros pagamos como Google, Facebook, y hay infinidad de plataformas que la gente paga porque las necesita para su actividad económica y que nos mandan una factura en PDF desde el exterior. Nos lo cobran por tarjeta de crédito o por estado de cuenta y en algunos casos nos cobran un IVA, en algunos otros casos no, pero no está respaldado con una factura electrónica. Esos gastos, ese tipo de gastos, nosotros, si nos los cobraron por tarjeta y nos cobraron el IVA, pues podemos acreditarlos, pero ya sabemos que no tenemos una factura electrónica. Entonces, eso sería otro caso. Si no nos cobraron el IVA, nos corresponde a nosotros hacer la inversión del sujeto pasivo, pagar ese IVA que no nos lo cobraron, reportarlo en la sección de otros ingresos, después de los ingresos del 13%, y reportarlo ahí por servicios recibidos del exterior. Otro ejemplo podría ser bueno, los transfronterizos yo diría que es como el ejemplo más típico, ¿verdad? Sí. En buena teoría, uno no debería tener ningún gasto que no sea una factura. Ahí que nos podría estar quedando por fuera, tal vez los peajes, que Los los peajes muchas peajes, veces no tenemos una factura, solo tenemos un tiquete, aunque la de la ruta 27 tiene una opción de que usted genere su propia factura, pero eso sería si uno tiene el tiempo para y todo hacer. eso para sacar, pero yo diría que lo podemos justificar con los tiquetes. Sí, aparte de eso, igual serían amortizaciones, depreciaciones, ajustes Ajá. y Sí, provisiones que no tenemos factura electrónica, pero como hablábamos ahora, los soportes que van a ajá, respaldar esos gastos que nosotros decidimos por criterio de normativa que sí son deducibles. sí. Entonces, nos respaldamos con las facturas electrónicas, pero más allá de los gastos, que obviamente no va a cerrar igual que las declaraciones del IVA, pero porque van a haber gastos que no incorporamos Ujú. y es el cuidado que tenemos que tener, qué criterio utilizamos para poderlos incorporar dentro como gasto deducible. Hay dos cosas, Ivette. Por ejemplo, en los gastos por depreciación de activos, muy importante que yo tenga un auxiliar bien documentado. Mucho hemos oído por ahí de que, el contador me dijo que hiciera un estimado, cuáles eran mis activos. Entonces le pongo 20 millones a este carro, 5 millones al mobiliario y con eso hago un auxiliar de depreciación y aplico un gasto por depreciación. Eso no es así. Un auxiliar de activo tiene que estar respaldado por todas las facturas de compra originales de ese activo. En buena teoría, en el auxiliar yo tengo que identificar el nombre del activo, la descripción, la factura, el proveedor, el costo original, la fecha de compra y a partir de ahí hacer la determinación de
cuál es el gasto por depreciación mensual de acuerdo a las tablas de depreciación de la administración tributaria. Y eso es algo importante. Podría ser que el gasto por depreciación a ojo de buen cubero es un gasto deducible, pero si yo no lo tengo bien documentado, en el caso de una revisión y yo no tengo esos auxiliares y esos respaldos de dónde salieron esas compras originales de los activos, pues puede ser un ajuste que nos haga la administración tributaria. Y es Exactamente. responsabilidad de nosotros, incluso que a veces hablamos de que los gastos o que la administración tributaria nos va a revisar más allá de 4 años nomás. Si un gasto por depreciación es de un activo que excede ese tiempo, la administración fácilmente nos puede pedir documentos originales de compra más allá de los 4 años para atrás. El hecho, por ejemplo, de haber comprado un edificio o una maquinaria o un vehículo que se puede depreciar más allá de los 4 años, hablemos de 10 años. Ahí nosotros tenemos que tener esos respaldos para justificar el gasto por depreciación. De igual manera, los préstamos, la parte del gasto por interés, yo lo puedo aprovechar, pero yo también tengo que justificar que el préstamo que yo adquirí para mí es para mi operación, está relacionado con mi actividad económica, tiene que ver con mi actividad y esos fondos fueron adquiridos para desarrollar la actividad económica, no es un préstamo ajeno a mi actividad. Entonces, a veces no solamente basta en que se puedan meter las cosas, sino saber uno a ciencia cierta, tanto el contador como el dueño del negocio, que estamos metiendo gastos que estén intrínsecamente relacionados con la actividad económica. Exactamente. Y digamos, otro tema son los inventarios también, que a veces, lamentablemente, en años anteriores, antes del IVA, usaban mucho el inventario para ajustar las declaraciones de impuesto de renta. Y esto ha venido cambiando porque se están pidiendo las tomas físicas y si hay dudas, se pide la intervención del CPA para la certificación de esos inventarios. Entonces también eso ha venido, la factura electrónica, a limpiar la parte de los inventarios que yo me llevo a la declaración de impuestos. Adri, Y tengo hay varias otro preguntas, gasto, perdón, perdón, tengo hay varias otro, preguntas, pero hay una combinación de temas. Entonces, si ajá, quieres, terminamos el tema inventarios y te hago ajá. las 6 preguntas que tengo ahí. Sí, me refería a que quedaba otro gasto que no hemos hablado y es propiamente las importaciones. Cuando hacemos importaciones, ahí muy probablemente no vamos a tener una factura electrónica de mi proveedor del exterior. Voy a Exacto. tener una factura digital. Muy importante que esa factura digital yo la pueda respaldar con el DUA. El DUA es el documento que me da la aduana o a través de la agencia aduanal cuando se hace el desalmacenaje del producto o la nacionalización. Ahí nos va a decir cuánto se pagó de IVA más otros costos y también tener claro cuál es la base para el registro de una importación, que es diferente a la base de un registro de una factura normal. En el caso de las importaciones, el costo va a ser el costo del bien, más el seguro, los flotes, el flete y todos los costos adicionales, incluidos los que nos cobraron en la aduana, excepto el IVA. Entonces, la base imponible en el caso de las importaciones es ligeramente diferente a los otros tipos de compras que hacemos de manera local. Esto también tiene que estar bien documentado para efectos del registro, tanto del IVA, porque ahí en aduana nos están cobrando un IVA y nosotros no sabemos, o sea, tenemos que documentar muy bien ese IVA, ¿verdad? Para poder justificar en nuestras hojas de trabajo el IVA que nos estamos apropiando en la declaración, en la parte de importaciones y también el cálculo de la base imponible. Entonces yo diría que con eso tendríamos todos los puntos relacionados con el IVA para el registro y lógicamente incluir esos costos en nuestra declaración por un lado, pero también en nuestros gastos a nivel del estado de resultado. Perfecto. Yéndonos con el tema de las importaciones, nos dice Flor Elizondo, en el caso de compras al exterior, por ejemplo, un repuesto de un activo, y tenemos comprobante del envío del pago y de la factura de la empresa que lo mandó, ¿puede ser deducible incorporarlo a la declaración de renta? Claro que sí, si pagamos la nacionalización, ¿verdad? Si se hizo todo el proceso de desalmacenaje. A mí me hacen muchas preguntas, mire, es que trajimos una computadora
o 2 computadoras, pero las traje en la maleta. Fui a Estados Unidos de viaje, de paseo, y me traje las computadoras, y las computadoras nunca pasaron por aduana. Y es que esa es la otra parte, o sea, para que el gasto sea deducible, yo tuve que haber pagado los impuestos de ley y pude haber cubierto. Ahora, el hecho de que yo lo traiga en mi maleta no significa que yo no lo declare, yo puedo declararlo en la aduana. Cuando yo estoy arribando al país, yo puedo decir ahí en la aduana, cuando paso ahí el chequeo, mire, yo quiero declarar este producto y aquí está la factura, y que me hagan un DUA por esos productos. Lo que pasa es que muchas veces no lo hacen, ¿verdad? Entonces, muy importante, cualquier compra del exterior, para poderla registrar como gasto, tiene que tener un proceso de nacionalización y haber pagado los impuestos que corresponden en la aduana. Nos dice María Alemán, ¿algún pago parcial que el cliente que todavía no ha pagado se puede rebajar de renta? Si no lo ha pagado, no lo puede rebajar, porque el requisito es que esté pago. Exacto. Entonces, si no lo ha pagado, no puede, simplemente. Ahora, muy importante, si el monto a pagar del impuesto es mayor que los montos de los parciales sumados, sí o sí tiene que pagar el primero en los parciales, porque no se puede pagar la declaración con el monto que le das en el pago de parciales, porque las deudas de los parciales siguen vivos. Y eso es parte de lo que genera diferencias con la administración tributaria en saldos, porque cuando la persona paga su declaración sin considerar los adelantos y los adelantos no los pagó, la administración lo que va a hacer es tomar ese dinero pago, lo va a utilizar para cancelar los adelantos más intereses, y el monto que quede va a generar una diferencia por pagar de la declaración. Y por eso es que vemos a veces muchos saldos pendientes en los revisiones. Cuando revisamos morosidad, en la morosidad tributaria vemos esos salditos. Entonces, muy Exacto. importante, yo no incluiría un parcial en una declaración para subirla hasta que no lo hayan pagado. Exacto. Y si lo incluyo, le digo al cliente, usted tiene que pagar sí o sí los parciales antes de pagar la declaración. Exacto. Nos dicen Wilber, ¿qué pasa si esos adelantos de renta yo los pago con IVAs a favor sin esperar 3 meses? O sea, tengo un saldo a favor del IVA y se lo aplico a los adelantos de renta. Bueno, ahí en caso de una revisión me los podrían ajustar, porque yo primero, para pagar adelantos con saldos a favor, tengo que hacer un D-110, primero que nada. Tengo que hacer un documento que se llama un D-110 de pago, donde yo le digo a la administración tributaria, mire, estoy pagando el primer adelanto por un monto de tanto y lo estoy pagando con este saldo a favor. En caso de una revisión fiscal, si eso es con IVAs que son nuevitos, recién salidos, es muy probable que en una revisión puede eso salir a la luz y que me lo puedan reversar la administración tributaria. Entonces, yo la recomendación que le daría es, esté seguro de que esos saldos, ya cuando los vaya a usar, tienen más de 3 meses de antigüedad para poderlos aplicar. Y la aplicación no es automática, tiene que hacer un D-110. Perfecto. Adri, ya casi terminamos, pero nos vuelven a preguntar de Liberia. ¿De qué? De Liberia otra vez nos vuelven a preguntar sobre el 8% y sobre el 13%. Lo que ellos dicen es que únicamente estaba en el 8%. Ese mismo 8 pasa al 13%. Entonces, lo que ellos dicen debe aplicarse por personalidad si es la misma actividad que está cambiando de una tasa a otra. A mi criterio sí, porque la proporcionalidad es anual. Pero en esto no hay nada escrito, Ivette, porque tampoco la administración tributaria se ha pronunciado. Yo Sí, pienso yo me que sí, voy también de esa línea, porque digamos, así como dice usted, asumiendo un criterio de que es anual, si yo estaba facturando un 8%, tengo el derecho al 8%. No puedo aplicarme un 13 en ajá. lo que son los créditos. Si ya pasó al 13, ahora sí tengo derecho al 13. Entonces, si la hago anual, tengo que hacer proporcionalidad. Yo Sí. voy de la misma línea. Obviamente hay contadores que opinan diferente, ¿No? pero como Y es, algo tan simple, Ivette, por ejemplo, que usted esté facturando todo el 13, todo el año. Y ese es el ejemplo que yo tengo más fresco de las primeras capacitaciones que recibimos recién entrada la ley.
todo el año facturo al 13, tengo derecho a crédito pleno. Y al final del año voy y hago una factura a una universidad al 2%. Por una factura al 2%, todo se va a proporcionalidad. Y ese es el ejemplo más típico. ¿Por qué? Exacto. Porque lo que nos dice la ley es que si yo ya tengo ventas a diferentes tarifas, yo para hacer el cálculo tengo que determinar las ventas con derecho contra el total de ventas y también las ventas por cada tarifa y sacar esa proporción. Y el cálculo de proporcionalidad es anual, no es mensual. Y Exactamente. basado en ese criterio, yo soy de la idea es vaya a proporcionalidad. Exacto. Muchísimas gracias, Adrit. Y yo creo que en resumen podemos concluir, respáldese con sus documentos, con sus notas y los criterios que tomó en el momento que hizo los registros. Muchísimas gracias por los aportes, Adrit. Espero que nos volvamos a ver muy pronto otra vez en el programa y con otro tema fiscal. Y muchísimas gracias y un gran abrazo hasta Guapiles. Con muchísimo gusto y un placer haber estado con vos y a través de vos con todas estas bellas personas que te han escrito y que están tan interesadas en los temas tributarios y cada día pues aprender más y crecer. Y como digo yo, esto no está escrito en piedra, no tenemos criterios de la administración tributaria, es nuestra mejor interpretación, entonces nos toca estudiar mucho, estar al día, volver a repasar, esto es de nunca acabar. Exactamente, es de nunca acabar, es una capacitación continua y más desde el 2019 para acá. Así Perfecto, que sí. muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados en vivo y los que van a estar de manera diferida también. Y los esperamos la próxima semana con temas relacionados con nuestra profesión, jueves a las 7 de la noche, experiencia contable. Y no se les olvide compartir conocimiento, experiencia y amistad. Hasta la próxima semana. Gracias.